Listo. Ok, perfecto. Pues bueno, vamos a comenzar con una oración dándole gracias a nuestro Señor por este tiempo. Gracias, buenas noches Facebook, a los que se conectan también por YouTube, que se van a conectar. Muchísimas gracias a todos. Vamos a comenzar con esta clase maravillosa. Es una clase llena de cosas que a veces no comprendemos. Esta clase, ¿sabes? Salió a raíz de muchas preguntas que yo me he hecho, que le he hecho al Señor. Y bueno, aquí viene la respuesta de muchas de ellas, como las hemos estado contestando en clases pasadas. Ok, pues bueno, vamos a comenzar con una oración pidiéndole al Espíritu de Dios que sea Él nuestro Maestro, precioso Espíritu de Dios, te damos la bienvenida a este lugar. Sé tú nuestro Maestro. Sé tú dirigiendo mi boca, sé tú enseñándonos, Señor, acerca de tu sacrificio, sé tú, precioso Espíritu de Dios, ayudándonos a comprender y entender todos los beneficios que nosotros tenemos como hijos de Dios. Ayúdanos a comprender y entender la maravillosa obra de redención eterna que tú hiciste en esa cruz para que nosotros podamos vivir esa vida de abundancia que tú has ganado para nosotros. En esta noche, precioso Espíritu de Dios, te cedo mi boca. Sé tú dando esta clase, sé tú hablando al corazón de cada uno de nosotros, pero sobre todo, precioso Espíritu de Dios, danos ese conocimiento, esa sabiduría, esa revelación, el entendimiento, el discernimiento, para que nosotros podamos comprender y entender a través de tu palabra esta hermosa obra de redención, de gracia, de amor que hiciste por todos nosotros. Gracias por esta palabra hablada a cada una de la tierra fértil que va a escuchar este mensaje, ya sea ahorita o en un tiempo futuro. Gracias, precioso Espíritu de Dios, porque yo sé que en el nombre precioso de Jesús, esta palabra cae en una tierra fértil y produce fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Pues bueno, vamos a comenzar con nuestra clase. El sacrificio, vamos a aprender ahorita un poquito de lo que la ley de Moisés habla acerca de lo que es los sacrificios que se hacían, los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, ¿ok? Y para darles un poquito de contexto, me voy a ir al Antiguo Testamento, a los 5 libros del Pentateuco, creo que uno de ellos es Levítico, y esto es lo que dice en el número 5, versículo 1. Esta es la razón por la cual era necesario hacer sacrificios. Si te llaman a testificar sobre algo que hayas visto o sepas, es pecado negarse a testificar y serás castigado por tu pecado. Número 2, versículo 2. O supongamos que si sabes algo, tocas algo que queda ceremonialmente impuro, como un cadáver de un animal impuro, cuando te des cuenta de lo que has hecho, debes admitir tu contaminación y tu culpabilidad. Esto rige que por igual, ya sea un animal salvaje, un animal doméstico o un animal que corra por el suelo o incluso un humano, o sea, en el Antiguo Testamento cuando tocaban algo muerto, ceremonialmente eran impuros y necesitaban reconocer la culpabilidad y saber y reconocer que ellos estaban contaminados. ¿Por qué? Porque tocaron algo muerto, ¿ok? O supongamos que que sin saberlo, toques algo que te hace impuro, cuando te das cuenta de lo que has hecho, debes admitir tu culpabilidad. Versículo 5. Cuando te das cuenta de tu culpabilidad, esto es lo que tenían que hacer. En cualquiera de estos casos, debes confesar tu pecado. Entonces, deberás llevar al Señor como castigo por tu pecado una hembra del rebaño, ya sea de una oveja o una cabra. Este es una ofrenda por el pecado, por lo cual el sacerdote te purificará de tu pecado y te hará justo ante el Señor. Esto era como un ritual que los sacerdotes hacían y este ritual prácticamente lo ofrecían los sacerdotes para que la persona fuera realmente purificada o libre de pecado. Ajá. Entonces, de hecho, después de este versículo, si lo pueden leer ya ustedes, el versículo 4, 5, del 4 en adelante, habla de todos cómo se tenía que resolver el pecado.
¿Ok? En Hebreos 9, versículo 13, bajo el sistema antiguo de la sangre de cabras, toros y las cenizas de las novicias, podrían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuros. ¿Por qué estaban ceremonialmente impuros? A causa del pecado. Entonces, imagínate cuánto más la sangre de Cristo nos purifica la conciencia de acciones pecaminosas. ¿Para qué? Adoremos a Dios, al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Aquí menciona un detalle bien importante, que fue por el poder del Espíritu Eterno. O sea, Jesucristo hizo todo esto bajo el poder del Espíritu de Dios. Cuando la gente sacrificaba los animales en el Antiguo Testamento, Dios tomaba en cuenta dos cosas, que es la fe y la obediencia de ellos. ¿Para qué? Para limpiar sus pecados. Ujú. Y los hacía aceptables memorialmente, según la ley del Antiguo Testamento. Pero el sacrificio de Jesús transforma nuestra vida, nuestro corazón y nos limpia. Interiormente, su sacrificio es infinitamente capaz, mucho más poderoso que los sacrificios del Antiguo Testamento. O sea, ninguna barrera de pecado ni de debilidad en nuestra parte puede suprimir el perdón de Dios. Ajá, o sea, prácticamente para que la gente fuera perdonada era necesario un sacrificio. Y aquí nosotros comprendemos que Jesús fue ese sacrificio, que no hay ninguna barrera, ningún pecado, nada es suficientemente fuerte, nada es suficientemente poderoso que Dios no pueda perdonar. Dios, nuestro Señor, nos perdona todo, como lo veíamos la clase pasada. Él es fiel en perdonar nuestros pecados cuando nosotros, los estamos confesando. Ajá. Entonces, Cristo se ofreció a sí mismo como un sacrificio perfecto por nuestros pecados. Muchas veces tratamos de ser suficientemente buenos, de tener buenas acciones, ¿no? De estar bien, para llegar a Dios. Y nuestra cultura toma como éxito el saltar, perdón, los esfuerzos propios, los logros personales, y define a una persona exitosa como alguien que alcanza sus metas, tales como seguridad, una buena economía, bienes materiales, por ejemplo, salud, buen aspecto físico y el respecto, pues todo lo demás, ¿no? Todo lo que tiene que ver con bienes. En cambio, mira, esto está precioso. Dice, en cambio, la palabra de Dios nos muestra una definición diferente. El éxito en las escrituras es cuando una persona acepta el sacrificio de Jesús. Esa paga por los pecados personales, o sea, los individualmente y los de cada persona, cada ser humano acepta a Jesucristo. O sea, esto es como el éxito. Y abandona, fíjate, abandona las acciones pecaminosas y permite que la sangre de Cristo los purifique en la conciencia. Esto es lo que está señalando Hebreos 14, versículo 9. Y nos señala que abandonar las acciones pecaminosas, o sea, el ser transformados en nuestro carácter, el reconocer las cosas que nosotros estamos haciendo mal, que nos están dañando, que están dañando a nuestra familia, el reconocer todas estas cosas que muchas veces traen opresión a nosotros, ¿sabes? Y esos cambios que nosotros vamos generando en nuestro carácter, en nuestra actitud, en nuestro corazón, eso es el éxito para los hijos de Dios en la palabra de Dios. O sea, todos esos cambios que nosotros le estamos permitiendo al Espíritu de Dios generar en nuestra vida. Para Dios es más importante que cambie nuestra actitud, que dejemos el pecado, que dejemos de quejarnos, el chisme, la banalidad, la desobediencia, la rebeldía, por nombrar algunas. Pero este cambio de corazón, ese cambio desde nuestro interior, es lo más importante para Dios. O sea, lo que Dios ujú, quiere de nosotros es esa transformación en nuestro carácter, es eso como lo hablábamos unas clases pasadas, que nosotros realmente podamos morir al poder del pecado. O sea, eso es lo que realmente Dios quiere, ¿no?
En Hebreos 9, versículo 22, de hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purifica con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Entonces, ¿por qué se explica que haya un derramamiento de sangre? O sea, ¿por qué la Biblia dice, no, es que para derramar sangre tiene que haber, o sea, con el derramamiento de sangre se perdonan los pecados? Esto no es un decreto arbitrario de un Dios sanguinario. O sea, no, como algunos han sugerido. No, ¿por qué? ¿Por qué? Porque recuerda que el Levítico dice claramente que el símbolo de la vida es la sangre, que nos mantenemos vivos por medio de la sangre que corre por nuestras venas. Entonces, no hay un mayor símbolo de vida que la sangre que nos mantiene vivos. Jesús derramó su sangre, o sea, esa sangre que le daba vida en ese cuerpo humano, esa sangre fue ese sacrificio perfecto para Dios, y Jesús dio su vida, para que no tengamos que sufrir una muerte espiritual. O sea, esto es lo más importante del sacrificio de Jesús. ¿Y qué es? Que Él dio su vida para que nosotros no suframos de una muerte espiritual. O sea, esa separación de Dios, hablando claramente, una vida aquí en la tierra, en su espíritu, viviendo con su espíritu. Dios es la fuente de vida, no de muerte. Él dio su propia vida para pagar nuestro castigo. ¿Por qué? Porque recuerda que Jesús, el Espíritu Santo y Dios es la Trinidad. Ujú. Pero en sí, prácticamente ellos son uno. Entonces, por eso dice aquí, Dios dio su vida. ¿Por qué? Porque Jesús era el reflejo de Dios. Entonces, ¿por qué dice este versículo? El que me puede ver a mí, ve al Padre. ¿Ok? Entonces, Él se levantó de la tumba y proclamó la victoria sobre el pecado y la muerte. Y nosotros podemos decir, ¿y esto como para qué? A mí me sirve. Y esto está tremendo. Esta es una clase preciosa, porque en Primera de Pedro 3:18 dice, Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó. En cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo a Dios, con Dios, ¿no? O sea, sufrió una muerte física, pero Él volvió a la vida en el espíritu. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Que Jesús está vivo, que Jesús hoy está sentado a la diestra del Padre y Él es el que hoy está reinando con poder. Y Él nos deja armas tremendas como es su espíritu, como es su palabra, como es su autoridad, ¿no? Y en Primera de Juan 1:7, si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, si en algún momento de tu vida has creído que Dios no te va a perdonar algo, eso es una mentira. O sea, Él dice claramente que todos nuestros pecados son perdonados cuando nosotros los confesamos. También hemos aprendido que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es la vida en abundancia. Nosotros aquí estamos aprendiendo, el pecado es la consecuencia de cuando estamos sufriendo, cuando estamos mal, cuando estamos en enfermedad, en ruina, es el pecado. ¿Por qué? Porque la paga de la muerte es el pecado. ¿De qué manera nos limpia de todo pecado la sangre de Jesucristo? Esta es una pregunta que me han hecho. En los tiempos del Antiguo Testamento, los creyentes transmitían simbólicamente sus pecados a los animales en este sacrificio, lo que leímos al principio. En el libro de Levítico, versículo 4 y versículo 5, o sea, en los dos capítulos. El animal moría en su lugar por la paga de pecados y le permitía vivir bajo el favor de Dios a la persona sin pecados, o sea, libre. Y Dios le perdonaba. ¿Por qué? Porque todos los pecados iban sobre el animal era un sacrificio, pero ¿sabes una cosa? Aquí hay un punto súper importante. Llegó un momento en la historia de la humanidad que los sacrificios no eran suficientes. ¿Por qué? Porque el pecado era demasiado en la humanidad. Entonces tenía que venir Jesucristo a ser ese sacrificio perfecto para que cubriera todos los pecados. Entonces la limpieza del pecado vino por medio de Cristo, el Cordero de Dios que quita
el pecado del mundo. Esto viene en Juan 1:29, pero el pecado por naturaleza, escucha esto, porque luego si dices, ¿por qué estoy viviendo una situación de escasez, de enfermedad, de ruina, de lo que quieras ponerle? Dice, el pecado por naturaleza trae muerte, lo cual es tan cierto como la ley de la gravedad. O sea, así como yo puedo tirar esto y cae, del mismo modo, la ley, de la muerte, o sea, perdón, la paga del pecado es la muerte. Ujú. Entonces, Jesucristo llevó a cabo una transgresión que posiblemente tú y yo nunca vamos a lograr comprender. Pero tan cierto que Él murió por nuestros pecados, por los pecados del mundo, y su sangre nos purifica. Así que como Jesús resucitó de la tumba, nosotros resucitamos a una nueva vida. ¿Cómo resucitamos a una nueva vida? Cuando nosotros creemos en Jesucristo, cuando nosotros lo recibimos en nuestro corazón, cuando nosotros hablamos con Él, cuando nosotros, ¿sabes? Le creemos a Él. Le creemos a Él. Es necesario quitar de nuestra mente, quitar de nuestro corazón toda la incredulidad, ¿sabes? Para poder vivir una vida en abundancia. Jesucristo, pagó por nuestros pecados. Y, ¿sabes? El pecado no puede enseñorearse de nosotros. O sea, nosotros, cuando algo se esté levantando, tenemos ese poder, tenemos esa autoridad, tenemos al Espíritu de Dios o su palabra para pelear. ¿Por qué? Por eso Él dice, hay que pelear la buena batalla de la fe. ¿Sabes cómo se pelea cada batalla? En fe, creyendo en lo que Jesús hizo. O sea, tienes que creer en lo que Jesús ya hizo, tienes que creer que eres perdonada, tienes que creer que Jesús todos nuestros pecados, los presentes, los pasados, los futuros, todos los del mundo, los cargó sobre de Él. Tenemos que dejar la culpa, la condena. Entonces, aquí hay algo bien importante. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo vivimos una nueva vida? Cristo, ¿sabes? Cristo hace todas las cosas nuevas. Él no remienda, Él no repara, Él no pega. No, Cristo hace todo nuevo. Pero esto requiere de tu participación, de mi participación, requiere que tú y yo le creamos lo que Él ya ha hecho. Y sabes, Él nos ha hecho justos delante de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que delante de Dios no tenemos pecado, que delante de Dios somos limpios. Jesucristo, pagó por nosotros todos nuestros pecados y fueron clavados en esa cruz y toda maldición, o sea, no hay una maldición que nos pueda alcanzar cuando nosotros creemos que Jesucristo fue colgado en ese madero para que todas mis maldiciones fueran perdonadas. Esto lo tenemos que reconocer, esto lo tenemos que confesar, esto lo tenemos que decir. Entonces, cuando reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios y que murió por nuestros pecados y le decimos, precioso, ven a vivir a mi corazón, hazte cargo, tú eres el Rey, el Señor de señores. Y sabes, todo eso va a vivificar nuestra vida en el Espíritu. En Romanos 6, versículo 4, pues cuando hemos muerto, y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautizo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora también podemos vivir una nueva vida. Nuestra vida está escondida en Cristo. Escúchame, esa vida de abundancia, esa vida de paz está escondida en Cristo. También podemos nosotros, en ese nuevo nacimiento, cuando aceptamos a Cristo, de nosotros depende. ¿Sabes de qué depende? Nosotros, como lo hemos aprendido muchas veces, nuestro corazón es una tierra fértil. Y en esa tierra fértil, tú vas a sembrar todas las semillas de vida de la palabra de Dios que tú quieras ver. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Estamos metidos en la preocupación, estamos metidos en lo que nos está pasando. Y sabes, esto solamente es un cambio de mentalidad. Por él dice, transformen su palabra, su manera de pensar. En vez de estar pensando en que, ay, este dolor, mira cómo me siento mal, ¿sabes qué, Señor? Tú veniste a traer vida y vida en abundancia. Al tener nosotros la presencia del Espíritu de Dios. ¿Sabes? Todo esto es por fe, todo esto es por gracia, esto es por creerlo.
O sea, ¿sabes qué es lo único que nos pide? Creer. Creer que Él es el Hijo de Dios, creer que Él cargó sobre Él todos tus pecados. ¿Sabes para qué? Para que no sufras, para que no estés en tristeza, para que no estés en depresión, para que no estés en pobreza, en enfermedad, lo que le quieras poner. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué dices, por qué esto? ¿Por qué tuvo que pasar esto? Vamos a verlo. Isaías 53, híjole, esta es la profecía del sacrificio de Jesús. Esta profecía se escribió 700 años antes de que ocurriera. Ajá. Vivió Isaías en el siglo octavo antes de Cristo. Y esta profecía es la más conmovedora del Antiguo Testamento. Isaías en el capítulo 53 es el descubrimiento del sufrimiento de nuestro Salvador. Muchos cuestionan por qué Dios mandó a Jesús, a su siervo humilde y obediente, en vez de venir como un rey glorioso, lleno de poder. La idea es totalmente contraria al orgullo humano y a la manera de pensar del mundo. Dios actúa, esto es bien importante, fíjate, de formas diferentes y contrarias a las humanas. Ujú. Y las fortalezas del Mesías se muestran a través, escucha, de la humildad, del sufrimiento, de la misericordia. ¿Y sabes yo qué le pondría? De que Él tuvo esa se puso en nuestro lugar y tenía esa empatía para que tú y yo no sufriéramos. Y Él vino de este modo. ¿Sabes por qué vino de este modo? Porque Él tenía que arreglar un problema que casi abarca todos y es el pecado. Y Él tenía que venir en un cuerpo humano, hacerse humano para poder tener la autoridad tanto en el cielo como en la tierra para poder hacer esa obra de redención. Y esto vimos una parte importante cuando hicimos lo de la autoridad del creyente, cómo la autoridad se había perdido a través de que Adán y Eva perdieron la autoridad y Jesús vino a regresarnos la autoridad porque dice, toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Y esto es algo hermoso que hizo él, perdón. Isaías 53, versículo 1. ¿Quién ha creído este mensaje? ¿A quién se le ha revelado el Señor con brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia Él. ¿Sabes? Jesús no era así, wow, un super galán. ¿No? Porque así dicen las escrituras que no era un super galán, pero dice, no había nada hermoso ni majestuoso en su apariencia física. El pueblo de Israel malinterpretaba la importancia de Jesús y no le veía y le veía como un hombre común. Muchos de hoy en día ven a Jesús como un profeta, ¿no? Pero aunque Jesús no atraía a multitudes por su apariencia física, trajo salvación y trajo sanidad y trajo santidad. Muchas personas malentienden la importancia de la vida y de la obra de Jesús y es necesario estudiar y reconocer la naturaleza de Cristo para podernos expresar. Y hasta el día de hoy no hemos podido entender y muchos la rechazan. O sea, muchos rechazan a Cristo. ¿Sabes por qué lo rechazan? Por ignorancia. En Isaías 53, versículo 3 dice, fue despreciado y rechazado, ¿no? O sea, a veces nosotros nos sentimos rechazados y wow, ¿no? Pero fíjate, él fue despreciado y fue rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Fíjate, a veces nosotros nos quejamos del dolor y, ¿sabes? Jesús vivió el dolor más profundo. Él fue rechazado y aquí dice, le dimos la espalda y, ¿sabes? A nadie le importó. Es triste, pero hasta los días de hoy muchos desprecian a Jesús. Si a veces nos sentimos despreciados y rechazados, Jesús también vivió esto y Él entiende lo que nosotros estamos pasando. Ajá, o sea, Él
Cuando nosotros vamos en oración a esto, Él nos comprende y nos entiende cuando hemos sido rechazados, cuando estamos en dolor. Él sintió el dolor, ¿no? Entonces, aquí nos abre una pauta importante para que nosotros estemos orando, ¿no? O sea, cuando hay dolor, cuando hay rechazo, ¿no? Cuando la gente, nos desprecia, ¿no? Cuando esto también Jesús lo vivió. Entonces, esto es para nosotros poderlos orar cuando vivimos esas situaciones. Isaías lo describe como un hombre de dolores y conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda. Fue y es despreciado. Ujú. ¿Cómo podemos comprender que Cristo murió por nuestros pecados y de hecho cargó con el castigo que nosotros merecemos? Y la respuesta está en Juan 3:16. ¿Y qué es lo que nos dice? Esto lo hizo Él por amor. ¿Por qué? Él se puso en tu lugar, se puso en mi lugar. Y sabes, Él tuvo empatía por nosotros y Él cargó. Por eso sufrió todo esto, para que tú y yo no suframos en esta tierra. Claro que Él dijo, van a tener persecución, van a pasar malos tiempos, va a haber tribulación, pero dice, confía porque yo he vencido al mundo. En Isaías 53, versículo 4, sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores lo que lo agobió. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Esto solamente es un pensamiento. Y dice claramente, y pensamos que sus dificultades eran castigo de Dios. O sea, a veces podríamos pensar, es que a Jesús le pasó eso por sus pecados. No, totalmente no. Jesús vivió eso por amor a ti, para que tú y yo no sufriéramos la paga del pecado. A veces, y no solo en el Antiguo Testamento, nos es difícil aceptar o creer que alguien murió por nosotros, por nuestros pecados. Y peor aún, alguien que podría cargar con el castigo que tú y yo merecemos. ¿Sabes por qué? Porque somos rebeldes y porque somos desobedientes. Pero este versículo nos enseña que también Él cargó con nuestras debilidades. Yo no sé cuál sea tu debilidad en tu vida. O sea, yo no sé en qué parte, en qué área de tu vida, estés tú padeciendo. Pero yo quiero decirte algo. Él cargó con nuestras debilidades y su palabra dice claramente, en segunda de Corintios, si no me equivoco, dice, en mi debilidad yo me fortalezco. O sea, ¿sabes? Fíjate qué hermoso. Cuando nosotros le entregamos nuestras debilidades al Señor, esas debilidades las vuelven fortalezas. Ajá. Entonces, Él cargó nuestros dolores, esos dolores lo agobiaron, no fue su pecado ni su castigo propio. Él fue ahí, ¿por qué? Por nosotros, por nosotros. Ujú. Entonces, solamente por ti y por mí fue Él. ¿Ok? Seguimos. Los sacrificios en el Antiguo Testamento eran con corderos sin mancha, sin defecto, y daba a entender esta idea. Pero una cosa es matar a un cordero y otra muy distinta es pensar que el siervo escogido de Dios, que desempeñaba el papel del cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Dios estaba abriendo la cortina en el tiempo para que los contemporáneos, en el tiempo de Isaías, pudieran comprender y pudieran observar el sacrificio y el perdón que el Mesías estaba trayendo para disposición de toda la humanidad. Fíjate, o sea, aquí hay algo muy fuerte, o sea, Jesús, yo te pido que imagines esto, imagínalo en tu mente, imagínate a Jesús como ese cordero. O sea, el otro día leía, y esto es muy loco, pero lo voy a compartir contigo porque tiene que ver. ¿Sabes que todo lo que se ofrecía de sacrificio no podía tener ninguna mancha? Quiero contarte algo. ¿Sabes que Jesús no tenía nada de imperfección en su cuerpo? Yo creo que ni siquiera un lunar tenía. Yo creo que ni siquiera un lunar tenía. Entonces, yo te voy a pedir un favor. Piensa cómo Jesús como el Hijo de Dios, imagínatelo, como ese cordero.
dando enmolado, como ese cordero enmolado. Y fíjate, esto es poderoso y viene en Primera de Juan, no, perdón, Juan 1 del 10 al 13. Vino al mismo mundo que que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los que de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante el nacimiento físico como resultado de la pasión o o de una iniciativa humana, sino por medio del nacimiento que proviene de Dios. Cuando Jesús se dio por nosotros, en ese mismo momento él dice, nadie, o sea, todo el mundo que él creyó, o sea, que él creó, el mundo no lo reconoció. O sea, su propio pueblo no lo reconoció, que son los judíos. Pero los que creyeron en él, esto es para ti y para mí, pero los que creyeron en él y lo recibieron en donde nuestro corazón, lo que es el nuevo nacimiento, lo que es la nueva vida en Cristo, lo que es nacer de esa semilla incorruptible que es Cristo, nosotros somos hijos de Dios. Ajá. Entonces, y es mediante el nacimiento del Espíritu, nacer en el Espíritu. O sea, esto hace mención a una vida espiritual. Una vida espiritual que es esa vida que nosotros, ¿cómo tenemos? Tenemos el acceso, podría decir, cuando su Espíritu de Dios mora en nosotros. Cuando los vacíos se van de nuestra vida, cuando todo eso se va, y sabes, cuando tu vida está completa porque tienes al Espíritu de Dios, cuando tú estás agradecida, cuando tú estás, sabes qué, gracias Jesús por esto, sabes, en ese momento que dices, sabes que mi vida espiritual, wow, está a lo máximo. Recuerda, lo único que puede dar vida es el Espíritu de Dios, hablando de una vida espiritual. No hay un chakra, no hay un vudú, no hay nada. Solamente la vida en el espíritu la puede dar el Espíritu de Dios. Y Dios nos da esa vida mediante la fe, mediante el nacimiento. Cuando nosotros nacemos en el espíritu es cuando eso, está, ¿no? Entonces, esto de verdad que es poderoso. Esto es poderoso. Entre más tú busques al Espíritu de Dios, entre más le digas, entre más hables con Él, ¿sabes? Más se va a glorificar en tu vida. Entonces, seguimos. ¿Esto qué va a hacer? El Espíritu de Dios, ¿qué hace? El Espíritu de Dios nos cambia de adentro hacia afuera. Nos transforma nuestras actitudes, transforma nuestros deseos, transforma nuestras intenciones, los motivos, las ideas. Él nos transforma cuando nosotros estamos estudiando, cuando nosotros estamos leyendo, sabes, Él nos transforma. Entonces, las ideas y todo esto que nosotros somos transformados conforme nosotros vamos estudiando y le vamos pidiendo al Espíritu de Dios. ¿Ok? Entonces, no pertenecemos a Dios por nacer en una familia judía o cristiana. No. Nadie puede adquirir el nuevo nacimiento por su propia cuenta. Solo Dios puede otorgarlo. Les he pedido a Dios que me haga una nueva persona. Y esto es posible para todo el que cree en Cristo. ¿Sabes? Si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, si tú crees ese nuevo nacimiento que tú digas, ¿sabes qué? Realmente has volteado para atrás y has dicho, sí, mi vida ha cambiado. O sea, ha cambiado mi carácter, se me ha quitado lo iracundo, lo loco, lo enojón. ¿Sabes? Cuando nosotros estamos viendo esos cambios, es cuando dices, ¿sabes qué? El Señor sigue obrando en mi vida. Y esto lo ganó Jesucristo en la cruz del Calvario para nosotros. En Lucas 18, del 31 al 33. Tomando Jesús los 12, les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas que están escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido, imagínate, y enfrentado y escupido. Y después que se haya azotado, lo matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos
Nada comprendieron de estas cosas. Y esa palabra les está encubierta y no entendieron lo que él decía. ¿Sabes? Estos son las mismas palabras que dijo Isaías, pero Jesús las está diciendo en Lucas 18. Y Jesús está diciendo, ¿sabes? Voy a ser escarnecido, ajá, ofendido, escupido, azotado, ¿no? Me van a matar. Y él también dice, y el tercer día voy a resucitar. Estas palabras de Jesús hacen referencia a lo que dice Isaías 53. La profecía habla de él. Isaías había sido escogido por Dios para preparar al resto del mundo a través de la palabra, a través de la boca, para que su llegada, ajá, supuestamente los israelitas supieran que él es el Mesías. Y sabes, así como dice el versículo anterior, ¿no? O sea, no lo reconocieron. Él creó el mundo y no lo reconocieron, ¿no? Entonces, por eso dice, a los suyos no lo recibieron. Y concuerda perfectamente con lo que dice Isaías 53, que él fue rechazado, ¿no? Herido por nuestra rebelión. Mateo 8:17. ¿Para qué se cumple lo dicho por el profeta Isaías cuando él dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias? En 2 de Pedro 2:24, él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas, ustedes son sanados. Aquí están las dos concordancias, como en el Antiguo Testamento es Isaías 53:3 y después lo estoy confirmando en Mateo 8:17, en 2 de Pedro 2:24. O sea, aquí él dice claramente, ¿sabes? Sobre de él. Él cargó sobre esa cruz nuestro pecado. Por sus heridas, nosotros somos sanos. Ujú. Yo te pido que medites en esto. De verdad te pido que medites en esto, porque esto está fuertísimo. O sea, si nosotros, no sé, y yo le pido al Espíritu de Dios que cada persona que está escuchando esto en el nombre de Jesús tenga una revelación de lo que se está hablando. Tenga una revelación que diga, ¿sabes qué, Señor? Por tus heridas somos sanos, pero no lo veas, por favor, como una oración. Necesitas creer en tu corazón que por las heridas de Jesucristo eres sano. ¿Sabes? Si no estás creyendo, se vuelve solamente una oración vana. Necesitamos nosotros tener una revelación que decir, ¿sabes qué, Señor? Por tus heridas soy sana. ¿Sabes por qué te digo esto? Ajá, porque yo tuve que llegar al punto de tener una revelación de que por sus heridas era sana en el momento en que yo empecé a ser azotada por mis ojos. Y por eso te digo, no es solamente una oración de que, ay, por tus heridas soy sana, se vuelve un cliché y después le pones en el nombre de Jesús y ya. No, necesitamos nosotros creerlo en el corazón y tener una revelación que realmente Él fue herido para que tú y yo fuéramos sanados. Isaías 53, versículo 5. Mas Él herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre de él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Aquí están las dos. Nuevo Testamento, 2 de Pedro 2:24. Antiguo Testamento, Isaías 53, versículo 5. Él dice claramente, ¿sabes? Aquí lo dice, él fue herido por nuestra rebelión. Cada vez que nosotros somos rebeldes, ujú, necesitamos morir a esa rebeldía. Señor, en el nombre de Jesús te entrego esta rebeldía. Señor, tú ya venciste con toda rebelión en mi vida por nuestros pecados, o sea, molido, o sea, sí sabes, o sea, dice la palabra de Dios que fue molido, que no había hermosura en él, que fue desfigurado, que él fue totalmente, o sea, no, ni se distinguía a él de cómo le pegaron. Y quiero decirte algo, yo creo, y es una revelación que yo tengo en el fondo de mi corazón, es que él no solamente cuando estaba en la cruz cargó con todos los pecados de nosotros, ¿sabes? Tal vez también él se tuvo que haber malformado en su interior. ¿Por qué? Porque
Porque el odio, la tristeza, el engaño, todo este tipo de cosas dañan nuestro cuerpo por dentro. La amargura, el enojo, toda esta vaina, esta cosa, daña por dentro de nuestro cuerpo. Y sabes, yo creo que Jesucristo en su interior estaba mal formado su cuerpo, porque él cargó con todo. La ciencia dice que hay 39 raíces de enfermedades. Y sabes, le dieron 39 latigazos. 39 latigazos tuvo sobre de él. Y cada raíz de cada enfermedad fue puesta sobre de él. ¿Sabes por qué no somos sanos? Porque no le creemos, porque necesitamos tener una revelación de Isaías 53, de segunda de Pedro 2:24. Por eso te digo, ¿sabes por qué no has recibido? Porque no has pedido. Necesitas pedirle al Espíritu de Dios que te dé una revelación de por qué, Señor, por tus llagas soy sanada. Apunta estos versículos, estúdialos, óralos, permite al Espíritu de Dios que te hable. Y sabes qué, Señor, enséñame a vivir como tú ganaste esa vida en la cruz. Isaías 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Sabes qué quiere decir esto? Te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y dice así: todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado el camino de Dios para seguir los nuestros. O sea, seguimos nuestras ideas, nuestro mundo, nuestras actividades, todo lo seguimos, ¿no? Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. ¿Cómo lo hemos estado estudiando? Él cargó con nuestros pecados. Nosotros, ajá, nos descarriamos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros nos fuimos. O sea, nosotros constantemente estamos en el mundo y nos vamos aquí y nos perdemos y después estamos haciendo cosas vanas, pero esto nos enseña, que si comprendemos lo que Jesús ha hecho y lo rechazamos, escucha, esto está fuertísimo, y esto es para valientes. Si nosotros comprendemos que Jesús fue a la cruz y que Él fue muerto por nuestros pecados y después nosotros lo rechazamos, cometemos el pecado mayor que los israelitas cometieron, quienes no vieron lo que nosotros estamos viendo, una nueva vida comprada por medio de la sangre de Jesucristo y una vida en el Espíritu. Y Él, ¿sabes una cosa? Él nos la ha entregado así en la mano. Así nos la entregó Él. Y sabes, nosotros tenemos que recibir esa vida. ¿Cómo se recibe esto? Es por lo que Jesús hizo, no es por lo que tú y yo hacemos, no es por lo que tú y yo creemos que hacemos bien o que estamos haciendo buenas obras, no, es por una obra que Jesús ya hizo. Él lo dice claramente aquí. Él cargó con todos nuestros pecados y nosotros, ¿qué hicimos? Hasta el día de hoy nos descarriamos como ovejas. O sea, nos desconectamos y nos vamos. En Romanos 4:25, Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Volvemos otra vez, justos a los ojos de Dios, sin pecado, sin mancha. Y así es como nosotros necesitamos creer que nosotros vivimos para poder empezar a vivir una vida de redención. Los rebeldes somos nosotros. Él fue molido, no solo en su cuerpo físico. Ahora, por favor, piensa en esto. Piensa en esto. Imagínate Jesús cómo estaba emocionalmente. ¿Cómo él se sentía? ¿Cuáles eran sus sentimientos de estar colgado ahí en la cruz, de haber pasado todo el camino? No solamente en las heridas físicas. Hoy te voy a hablar de las emociones, de los sentimientos. Tal vez se sintió defraudado, tal vez triste, decepcionado, sentía dolor, sentía rechazo, las burlas, no sé, no sé. Isaías dice, molido por nuestros pecados, el cuerpo fue desfigurado. O sea, imagínate un cuerpo molido. Imagínate un cuerpo molido. Y todo eso fue para que tú y yo aprendiéramos a vivir una vida de abundancia aquí. Isaías 53, versículo 7.
Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio tras sus trasquiladores. No abrió su boca. Wow. Esto para mí de verdad es súper fuerte. Yo tengo una revelación tremenda de Isaías 53. ¿Y sabes algo? Nosotros nos están haciendo algo y estamos alegando y estamos gritando y nos queremos defender, ¿sabes? Él, él en ese momento no abrió la boca, no dijo una sola palabra. Él no se defendió. ¿Y sabes por qué? Porque te ama. Porque él iba a ver tu sufrimiento, iba a ver mi sufrimiento. ¿Y sabes? Él se cayó, no dijo nada, no se defendió, porque él era inocente de lo que él estaba viviendo ahí. No se defendió. ¿Sabes por qué? Porque era su voluntad. Era la voluntad de Jesucristo salvarnos. Él se puso en nuestro lugar, Él se puso en tu lugar, Él se puso en mi lugar. Como cordero fue llevado al matadero. Así era en el Antiguo Testamento. Ahora imagínate esto. Imagínate un cordero, un animal, un cordero como en el Antiguo Testamento, que no habló, que no dijo nada, que no tenía mancha. Ese cordero es Jesucristo. Y fue llevado al matadero. Y sabes, yo le pido al Espíritu de Dios que tengas una revelación de esto. Isaías 53, versículo 8. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad del camino, pero lo hicieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él tenía tan solo 33 años y fue condenado. Y no había sobre él pecado, sobre él no había delito. Pero eso era el plan de Dios para que nosotros tuviéramos salvación. Y esto viene en Hebreos 8, versículo 32 y 33. Y sabes, él hizo algo maravilloso. Es para que tú y yo no nos vayamos al infierno y vivamos una eternidad en el infierno, como lo dice la Biblia textualmente en el Seol. Y sabes, esto no es solamente para una vida eterna, esto es para aprender a vivir una vida en Cristo. Es para poderle creer a Él y decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo te creo que cargaste con toda la enfermedad, perdona mi rebelión, perdona, ¿sabes? O sea, de verdad. O sea, este tema para mí es muy, muy fuerte. Segunda de Pedro 2:21 dice, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque esto significa que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es el ejemplo y deben seguir sus pasos. Segunda de Pedro 23. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Y ahora la pregunta es, ¿nosotros realmente hacemos esto? O sea, ¿realmente nosotros hacemos esto, no responder cuando alguien nos insulta? ¿Sabes cómo lo podemos hacer esto? Creyendo que el Espíritu de Dios mora en ti y dándole el control al Espíritu de Dios en esto. Y esto está bien fuerte porque dice, ni amenazaba con vengarse cuando sufría, dejaba la causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Mira qué poderoso está esto. No podemos defendernos. Él es el que nos defiende. Cuando nosotros guardamos silencio. Jesucristo nos enseña en este versículo cómo Él guardó silencio. Y sabes, cuando nosotros guardamos silencio y vamos en oración a Él y nosotros lo hacemos nuestro refugio y nuestra fortaleza, Él siempre nos va a defender, Él siempre nos va a ayudar y Él siempre nos va a levantar. Versículo 24 de Segunda de Pedro 2. Él mismo cargó con nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Quiero hacer una pausa aquí. Dice,
para que nosotros podamos estar muertos al pecado. Hemos visto en las clases anteriores, están grabadas en YouTube, si gustas te comparto los links, pero mira, en las clases anteriores nosotros hemos visto cómo podemos morir al poder del pecado. Y esto es súper importante, como lo veíamos al principio de la clase. Lo más importante es ese cambio de adentro hacia afuera que el Espíritu de Dios nos está dando. Y lo más importante que es un cambio de actitud, es dejar el pecado, es dejar la soberbia, el enojo, todo este tipo de cosas. Eso es morir al pecado. Es reconocer que lo hay en nosotros, reconocer que somos soberbios, que somos egoístas, lo que sea, y a través de reconocerlo, a través de confesarlo, de entregárselo a Dios, ¿sabes? Pedir la redención. Pedir la redención, pero sobre todo recibirla. Creer que somos nuevas criaturas creadas en Cristo para buenas cosas. Y creer, en lo que Él ya hizo. ¿Sabes? Yo te puedo decir la descripción más hermosa que yo tengo de la fe. Es tan solo creer en lo que Jesús ya hizo. Es creer que porque Él fue molido, nosotros somos sanos, ¿no? Y dice que algo bien importante, y vivir para lo que es recto. ¿Sabes quién nos ayuda a vivir para lo que es recto? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos va a enseñar a ti y a mí a hacer lo recto. Te pido que veas esa clase que hablamos del pecado, cómo el pecado no puede enseñorearse de nosotros. También está aquí en Facebook. Y sabes, esta clase de cómo el pecado no puede enseñorearse de nosotros nos muestra cómo nosotros podemos morir a todo eso y podemos tener esa redención en nuestra actitud y en nuestra vida. Entonces, el Espíritu de Dios nos ayuda a hacer lo recto delante de Dios, nos ayuda incluso con nuestra mente, con nuestros pensamientos. Donde tú le rindas es el lugar donde Él se va a manifestar. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas somos sanados. Versículo 25. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, el guardián de sus almas. Él cuida y guarda nuestra alma. Imagínate qué hermoso. Jesús es el que está cuidando nuestra alma. Ujú. Dice aquí claramente, éramos como ovejas descarriadas. No sé, pero a mí Él me encontró. Y sabes, gracias a eso, hoy yo sí te puedo decir, tengo una nueva vida, una nueva vida. Isaías 54, versículo 9. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Pero fue enterrado como un criminal. ¿Mm? Fue puesto en la tumba de un hombre rico. En Mateo 27, versículo 57, dice, al acercarse la noche, José, aquí ya lo habían sacrificado, un hombre rico, José de Arimatea, que era un hombre rico, que se había convertido en seguidor de Jesús, fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato emitió la orden para que se lo entregaran. José tomó el cuerpo y lo envió en en un largo lienzo, perdón, lo envolvió en un largo lienzo de lino limpio. Lo colocó en una tumba nueva, su propia tumba que él había sido tallada en una roca. Luego hizo rodar la gran piedra para tapar la entrada y se fue. Ujú. Entonces aquí vemos cómo se cumple la profecía de Isaías 54:9, que él dice que fue puesto en una tumba de un hombre rico, pues él quién era, pues era José de Arimatea. En Isaías 53, versículo 10, dice, formaba parte de un buen plan para el Señor, aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Qué hermoso está esto. ¿Sabes el propósito de Jesús venir a este mundo? Fue cumplido a la perfección y Él nunca se distrajo. ¿Y sabes qué es lo que nos ha dado? Disfrutará de una larga vida. Y aquí Él dice esto, cuando Él se dio
y se entregó como ofrenda por el pecado. Él fue esa ofrenda de fue en el Antiguo Testamento, como lo leímos al principio de la clase, cómo eran esas ofrendas. Él fue esa ofrenda por el pecado para muchos descendientes, o sea, para ti y para mí. Y en sus manos, o sea, el plan de Dios en las manos de Jesús prosperó. Isaías 53:11. Cuando vea que todo esto se ha logrado mediante su antigua quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Mira aquí como este versículo dice, contarán entre los justos. Tú y yo somos justos ante los ojos de Dios. ¿Sabes? Cuando tú aceptas a Jesucristo y crees que Él es el Hijo de Dios y que Él perdonó tus pecados, todos los pecados delante de Dios, ante Dios, todos tus pecados están perdonados. Y eso es algo que yo te invito a que trabajes, que todos tus pecados empieces a vivir como perdonado. Nosotros, al empezar a vivir como perdonados, nuestra vida cambia. Y yo no sé qué sucede, pero espiritualmente suceden cosas maravillosas. Esta profecía nos revela el dolor y el sufrimiento que Jesús pasaría para hacernos justos delante de Dios. Y sabes, esto es el propósito de esta clase, que nosotros podamos entender que a través del Jesucristo, que el sacrificio de Jesús, nosotros estamos limpios de todo pecado ante Dios. Cuando nosotros le pedimos perdón a Dios, y esto no es un mérito para nosotros, ¿sabes? O sea, esto solamente es por creer en lo que Él ha hecho. Versículo 12. Yo les redimí yo les redimí los olores de un soldado virtuoso, porque se expuso a la muerte. Fue condenado entre los rebeldes y cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Ok, por último, Filipenses 2, versículo 9. Por lo tanto, Dios lo elevó al máximo lugar de honor y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Wow, ¿sabes? Este versículo es poderoso. Y este versículo es un versículo de autoridad. Y hoy te pido que lo apuntes según Filipenses 2:9. Y termina diciendo en el 10, y toda lengua declare que Jesús es el Señor para la gloria de Dios. Va otra vez, fíjate cómo dice, esto quiere decir que todo lo que está en el cielo, o sea, en el cielo se refiere en el ámbito espiritual, todo lo que está en la tierra se tiene que doblar ante el nombre de Jesús y todo lo que está debajo de la tierra está en las tres áreas. Y dice, y él le dio el nombre que está por encima de todo nombre. El nombre de Jesús tiene una autoridad tremenda, 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 tremenda. Y aquí dice, para que ante este nombre se doble toda rodilla. ¿Sabes? En el nombre de Jesús se tiene que doblar todo. Se tiene que doblar la tristeza, el enojo, se tiene que doblar la envidia, el egoísmo, la ira, lo que tú le quieras poner, la enfermedad. Es más, una palabra dice que hasta incluso las piedras, imagínate, las piedras claman a Él. Todo en esta tierra obedece al nombre que está sobre todo nombre. Y te pido, estudia Marcos 11:22. Marcos 11:22. Y ahí, en Marcos 22, Marcos 11 nos enseña cómo nosotros, al hacer nombre del nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, al hablarle a las cosas acerca de Jesús, hablarle a las cosas, cáncer en el nombre de Jesús, te doblas, enfermedad en el nombre de Jesús, te doblas, no tienes suerte, no tienes parte, te vas en el nombre de Jesús. Ajá, esto es poderoso. O sea, esto es poderoso. Y esta es una de las tantas cosas que Jesús recuperó para nosotros. Y yo te pido, déjame ver,
Híjole, no terminé, voy a seguir la siguiente clase porque esto todavía está un poquito fuerte. Primera de Corintios 15:3 para terminar. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también son palabras de Pablo. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos. ¿Sabes? Jesucristo vive y vive en nuestro corazón, no en un edificio, no, bueno, sí, en el cielo sí, porque está sentado en el trono, ¿no? Y gobierna con poder, pero, ¿sabes? Él, cuando hizo esta obra de redención, él nos dejó su espíritu y fue una promesa. Y él vive en nosotros. Y yo quiero decirte, no estás solo, no estás sola. Cristo está contigo, Cristo es la esperanza de gloria en ti. Cristo es la resurrección. La vida de Cristo está en ti, la vida de Cristo está en tu espíritu. Ajá, ese poder que levantó a Jesucristo de los muertos está en ti porque es el Espíritu de Dios. Y esto es por creerlo. Esa obra de redención ya está hecha. Y Cristo vive. Él dice que nosotros somos esas vasijas de barro donde Él invierte su poder. Él dice que sobre esto Él derramará su espíritu. ¿Sabes? Es poderoso lo que Jesús hizo, pero necesitamos aprender qué es lo que Él hizo. La siguiente semana voy a seguir con este tema. Ya no voy a tocar tanto lo de el sacrificio, pero voy a tocar algunos temas que vienen súper interesantes en lo que es Hebreos 10, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios? ¿No? O sea, ¿qué beneficios nosotros obtenemos con todo esto? Y sabes, esto está lleno de poder, esto está lleno de verdad, de revelaciones hermosas. Yo te pido, ajá, que no te lo pierdas la próxima semana para que sigamos aprendiendo y creciendo en el conocimiento de Dios. Bueno, pues como por último vamos a orar porque ya se nos terminó el tiempo. Ujú. Señor, te doy las gracias, Padre, por cada persona que está escuchando esto y cada persona que lo va a escuchar en un tiempo futuro. Gracias, precioso Espíritu de Dios. Yo te pido que así, Señor, esa revelación que tú has dado a mi espíritu, a mi corazón, Señor, de lo que es tu sacrificio, Padre, así, Señor, llega a cada una de las personas que me están escuchando en este momento. Necesitamos, precioso Espíritu de Dios, una revelación, Señor, de lo que tú hiciste, Señor, para que nosotros podamos vivir una vida, Señor, en abundancia como tú la has ganado. Perdónanos, Padre. Perdona tanta distracción, perdona tanta banalidad, Señor. Perdona, Señor. Como nosotros preferimos las cosas del mundo que ir a buscarte. Yo hoy en el nombre de Jesús, Señor, yo oro por cada persona que me va a escuchar, Señor. Por cada persona que me está escuchando. Yo te pido que traigas a sus vidas, Señor, una revelación, Señor, de lo que tú hiciste en esa cruz. Como tú, Señor, en esa crucifixión nos has perdonado. Como tú, Señor, cargaste toda la maldición, Señor. Como tú, Señor, cargaste toda la enfermedad. Como tu cuerpo fue molido, Señor. Danos una revelación, Señor. Precioso Espíritu de Dios, ayúdanos a tener una revelación, Señor, de lo que tú hiciste en esa cruz, porque sabemos que tú eres, precioso Espíritu, el que traes el conocimiento, la revelación, el entendimiento, la sabiduría, el discernimiento a nuestra vida. Gracias, Padre. Gracias por esta palabra. Gracias por los oídos que hoy la escuchan y que la escucharán después, Señor. Gracias por el discernimiento, Señor. Gracias, porque sabemos que con tu revelación, Señor, nosotros avanzamos a pasos agigantados. Yo bendigo con toda bendición espiritual a cada una de las personas que están conectadas. Gracias, gracias por semilla de vida, Señor. Gracias por todo el fruto, Señor, que este ministerio está dando. Gracias, Padre, porque esto es tuyo, esto procede de ti, Señor, y esto es para ti. Yo bendigo con toda bendición espiritual, Señor, y habilito a cada una de las personas que me escuchan, Señor, para que ellas sean habilitadas y prosperadas en todas las áreas de su vida.
Hoy yo oro, Señor, por todas sus necesidades y oro que todas sus necesidades son suplidas conforme a las hermosas riquezas de tu gracia en Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque tú traes una medida buena, abundante y rebosada, Señor. Tu palabra dice que la harina no escaseará ni que el aceite menguará. Y Señor, nosotros te creemos, Señor, que tú eres el que traes a nuestra vida esa medida abundante y rebosada. Gracias, precioso Espíritu de Dios, por cada persona que me escucha. Yo los bendigo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que se conectaron a esta transmisión. Gracias, Facebook. Los amo en el amor de Cristo. Me despido de YouTube.